Sabía que algo no estaba bien en el mismo segundo en que entré al vestíbulo y la recepcionista no quiso mirarme a los ojos. Y cuando digo que no quiso, lo digo en serio, como si sus pupilas estuvieran magnéticamente pegadas a una grieta en el suelo de mármol. Ni siquiera había dejado mi bolso cuando un aviso de Outlook sonó en mi teléfono. Revisión urgente de desempeño. 9:15 am, sala con FRM4C. Asunto en mayúsculas, sin cuerpo, sin firma. ¡Qué lindo! Déjenme poner el escenario aquí. Acababa de cerrar 12 trimestres consecutivos de crecimiento. 12. Habíamos conseguido la cuenta Hastings 3 semanas antes. Proyección de $28 millones en ingresos durante los próximos 3 años. Yo había construido ese acuerdo desde un maldito boceto en una servilleta durante un vuelo de Delta. Pero ahora, de repente, me están citando a una reunión de último minuto como si fuera a ser reprendida por robar el yogur de alguien. Cuando llevas tanto tiempo trabajando en finanzas, desarrollas un sexto sentido, un cosquilleo psíquico en la columna cuando los buitres empiezan a dar vueltas. Y mi columna estaba gritando. La puerta de Karen estaba entreabierta cuando pasé. Estaba susurrando con alguien usando ese tono de falsa compasión que utiliza cuando despide a los becarios. El mismo que usó cuando le dijo a Jenny de contabilidad que su puesto había evolucionado más allá de su alcance, que es lenguaje corporativo para decir que le dimos tu trabajo a un joven de 22 años con una luz de aro y un padrastro en la junta. En fin, tomé el camino largo hacia la sala de reuniones, no por miedo, solo por estrategia. Me di tiempo para respirar, revisar los pasillos y observar quién evitaba mirarme. Algunas cabezas culpables se giraron. Un tipo al que había mentoreado durante 5 años literalmente se metió en la sala de copias para evitarme, y fue entonces cuando supe qué estaba pasando. Entré en mi oficina y abrí el cajón con llave. Mi contrato original. 8 páginas de jerga legal, 3 de las cuales había renegociado después del cuarto trimestre del año pasado. Pasé a la cláusula 11, se la leí. La volví a leer. Pasé mi dedo por las iniciales. Las de Karen. Las de Brian. Las mías. Seguía ahí. Mi paracaídas, mi interruptor de emergencia, mi seguro contra exactamente el tipo de chapuza amateur en la que estaba a punto de entrar. Doblé los papeles, los deslicé dentro de mi portafolio de cuero y me levanté. Ajusté mi chaqueta, sonreí al espejo solo una vez y luego salí. Ahora, si has llegado hasta aquí, si sientes aunque sea un poco de curiosidad por saber cómo todo esto les explotó en la cara de la forma más costosa, pública y gloriosamente irreversible, adelante y presiona el botón de suscribirte. Tal vez incluso deja un me gusta. Eso mantiene las historias en marcha. Y, honestamente, ver su caída otra vez en 4K merece un pequeño aplauso. ¿No crees? De vuelta en el pasillo, pasé frente al mural que el director ejecutivo había encargado después de que cerramos nuestra ronda de financiación de la serie de una monstruosidad grotesca iluminada desde atrás sobre la innovación. Curioso. Nunca incluyó a las mujeres que realmente cerraron el trato. Solo un montón de modelos de fotos de archivo con gafas de realidad virtual. Cuando llegué a la sala de conferencias 4C, las persianas ya estaban bajadas. Karen estaba dentro, sentada rígidamente con 2 representantes de recursos humanos que parecían haber tragado chinchetas sin agua. No había una sola computadora portátil a la vista, ni agua, ni informes impresos, ni ninguna discusión de desempeño por tener. Solo la guillotina esperando su turno. Victoria, dijo Karen con una mueca que intentaba pasar por empatía, gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, dije. Siempre hago tiempo para mi equipo. Nadie sonrió. Ella señaló la silla. No me senté. Había un papel frente a ella, una sola hoja, mecanografiada. Apostaría mi fondo de retiro a que era mi aviso de despido. Karen se aclaró la garganta como si estuviera a punto de anunciar que mi perro había muerto. Así que iré directo al punto. Estamos reestructurando. Y, desafortunadamente, su puesto está siendo eliminado con efecto inmediato. Esta decisión es final y ha sido aprobada por liderazgo. ¿Liderazgo? Se refería a Brian, que ni siquiera se había molestado en mostrar su rostro juvenil y aburrido. Asentí lentamente. Sin lágrimas. Sin protesta. Solo respiré hondo y dije. Entendido. Karen parpadeó, sorprendida. Tal vez esperaba un colapso, un grito, tal vez incluso una súplica. Pobrecita. No me conocía en absoluto. Necesitaré tu credencial, añadió ella casi con tono de disculpa. Se la entregué, sonreí, por supuesto, y así, de un momento a otro, ya no era ejecutiva en Arcture Financial. Excepto que eso no era cierto. Todavía no. Porque lo que Karen no se dio cuenta, lo que ninguno de ellos entendió, es que despedirme un día antes de que mi bonificación se consolidara no ahorraba el dinero. Activaba una cláusula. La cláusula 11C.
lo que significaba que no solo me debían 4 millones. Me debían el doble. Más daños. Pero eso lo descubrirían muy pronto. Salí de la sala de conferencias 4C como si me dirigiera a almorzar. Tranquila, serena, como si la carta de despido en mi mano fuera solo una maldita factura o un recibo. Karen se quedó atrás, probablemente sudando dentro de su blazer, rezando para que yo no armara una escena. Recursos humanos ni siquiera me siguió. Simplemente se quedaron sentados allí como maniquíes en una tienda de trajes de descuento, esperando su próxima reestructuración. Pasé frente a mi oficina y ni siquiera la miré. Empacarían mis cosas por mí, o las tirarían en el armario de suministros y fingirían que nunca supieron que estuve allí. Así funciona este juego. No construyes imperios. Ellos te alquilan. Y luego te descartan en el mismo segundo en que tu valor supera tu obediencia. Pero lo que Karen, y especialmente Brian, nunca entendieron fue que yo nunca jugué según sus reglas. Solo les dejé creer que sí. En lugar de dirigirme a los ascensores que bajaban al estacionamiento, pasé mi tarjeta en el ascensor ejecutivo y presioné el botón del piso 45, legal y cumplimiento. Había pasado suficiente tiempo allí durante el acuerdo con Hastinos como para saber quién todavía tenía un alma detrás de sus ojos marcados por acuerdos de confidencialidad. La recepcionista apenas levantó la vista hasta que dejé caer mi carpeta de cuero sobre su escritorio. Dile a Aaron Patel que estoy aquí, dije. Parpadeó. ¿Tiene una cita? Acabo de ser despedida, dije con una sonrisa. Él querrá verme. Aaron era un abogado asistente que solía acompañarme durante las negociaciones. Un tipo inteligente, agudo. Una vez me preguntó si debía irse al sector privado o quedarse y pudrirse en el mundo corporativo. Le dije que se quedara el tiempo suficiente para saber dónde están enterrados los cuerpos. ¿Y quién los enterró? 10 minutos después estaba en su oficina. Cerró la puerta detrás de nosotros y me dio esa misma mirada de ciervo frente a los faros que había visto en el espejo el día que descubrí que Brian obtuvo el puesto de director ejecutivo después de que yo prácticamente construí la tubería de clientes sobre la que ahora se pavoneaba. ¿Estás bien?, preguntó. Me dejaron ir, dije, con efecto inmediato. Sin causa citada. Sin indemnización más allá de la estándar. Sin mencionar la cláusula de incentivos. Su ceño se frunció. ¿Qué cláusula? Abrí la carpeta, pasé a la página y se la entregué. Cláusula 11C. Párrafo 3. Subsección A. La escaneó una vez. Luego otra vez, más lentamente. Su rostro no cambió, pero sus ojos se afilaron como una cámara entrando en enfoque. ¿Agregaste esto durante tu renegociación del cuarto trimestre? Pusieron sus iniciales en cada página. Brian incluso preguntó qué significaba la línea del multiplicador. Le dije que era para cubrir el riesgo de transición si me iba. Se encogió de hombros. Aaron se recostó en su silla. Victoria, esta cláusula es hermética. Si te despidieron dentro de las 24 horas antes de que se consolidara, te deben la bonificación completa, más el 50% de tu salario base del último año, más daños si lo impugnan en arbitraje. Correcto, dije. Y no fue solo Brian. Karen lo sabía. Ella firmó el memorando de implementación en diciembre pasado. Tengo el PDF con sus metadatos en el disco. Con marca de tiempo. Notariado. Respaldado. 3 copias. Aaron soltó una risa suave y horrorizada. Pensaron que podían cortar el pago despidiéndote un día antes. Creen que la terminación anula la obligación, pero la cláusula se activa precisamente por la terminación. Esto va a derretir caras allá arriba, murmuró. No estoy aquí por venganza, dije. Estoy aquí por cumplimiento. Él asintió lentamente. ¿Quieres que esto se escale al asesor legal principal? Preferiría que viniera de ti. Al principio, en silencio. Tú tienes relaciones que yo no tengo. Y preferiría que el colapso ocurriera de adentro hacia afuera, no como algún espectáculo en LinkedIn. Aaron no dijo mucho después de eso. Solo tomó una foto de la página, escaneó mi carpeta y se envió por correo el paquete anotado. Cuando me levanté para irme, dije, no te preocupes por estar del lado equivocado de esto. El lado equivocado fue el que pensó que yo me rendiría. Fuera de su oficina, no me dirigí al estacionamiento. Todavía no. Necesitaba hacer una última parada. Pasé por la despensa del piso 43. Vi a 2 becarios susurrando sobre cafés helados, con los ojos abiertos como si hubieran visto un fantasma. Las noticias viajan rápido cuando la reina es guillotinada. De vuelta en el ascensor, miré mi reflejo en el acero, alicé mi cabello, ajusté mi cuello, respiré hondo. Pensaron que me habían enterrado. Pero no estaba muerta. Estaba cargada, armada con papel y sus firmas. Y en menos de 24 horas, esas firmas iban a costarles más de lo que jamás ganaron fingiendo ser más inteligentes que yo.
El piso legal siempre olía a tóner de impresora y ambición quemada, como sueños laminados y archivados junto a manuales de cumplimiento que nadie lee hasta que llega una citación judicial. Caminé junto a las fotos enmarcadas de antiguos asesores generales, todos hombres de mandíbula cuadrada con ojos vidriosos y trajes de $1000, y encontré a Sara sentada exactamente donde esperaba que estuviera, encorvada sobre su monitor en un cubículo demasiado pequeño para la cantidad de conocimiento institucional que llevaba dentro. Sara era del tipo que recordaba todo. Jurisprudencia, cumpleaños, el nombre de mi gato. También fue la primera becaria a la que mentoré cuando todavía usaba notas adhesivas en lugar de software de citación y creía que recursos humanos realmente protegía a los empleados. Ahora, 5 años después, sabía más. Y yo estaba a punto de darle un asiento en primera fila para mostrarle exactamente por qué. Levantó la vista, sobresaltada. Victoria, ¿qué estás? ¿No acabo de escuchar? ¿Lo escuchaste? Dije, entregándole la carpeta. Cláusula 11C anotada. Anexos originales del contrato, firmas, erratas, activadores de arbitraje. También incluye 3 referencias de respaldo al calendario de acciones que Brian aprobó en el 4º trimestre. Parpadeo. Espera, ¿estás despedida? Con efecto inmediato, sin causa citada. Un día antes de la consolidación. El reloj se reinicia a partir del mediodía de hoy. Sara abrió la carpeta lentamente, como si pudiera explotar. ¿Karen aprobó esto? Lo hizo. Página 6 del memorando de implementación. Firma digital desde su iPad. Marcas de tiempo en el margen. Jesús. La cláusula se activa tras una terminación involuntaria sin causa dentro de 24 horas de cualquier evento importante de acciones, incluida la consolidación programada. No lo oculté. Lo resalté. Brian se rió y dijo, solo los abogados leen la letra pequeña. Sara ya estaba en la página 3 cuando se detuvo. Parpadeó. Leyó el párrafo otra vez. Luego otra vez, más despacio. Su boca se abrió como si estuviera a punto de hablar. Pero las palabras se perdieron en algún lugar entre su instinto y su ética. Esta cláusula. Sí, dije. Activa un pago acelerado equivalente a 2 veces el valor de las acciones, más salario base, más continuidad de beneficios, más provisiones de indemnización si intentan bloquearlo. Victoria, esto es delicioso. Me miró, a la vez horrorizada e impresionada. Pensaron que estaban siendo inteligentes. Pensaron que yo no notaría un despido de último minuto sin discusión de indemnización, sin presencia legal, sin memorando de cumplimiento. Pensaron mal. Sara miró hacia el pasillo. ¿Aaron lo sabe? Lo sabe. Él lo está escalando al asesor principal de forma discreta. Pero pensé que no estaría de más que alguien más empezara a tirar del hilo rojo también. Ella asintió, todavía asimilándolo como si su cerebro acabara de caminar directo contra un rastrillo. Cláusula 11C. Este lenguaje es quirúrgico. Lo escribí mientras me recuperaba de una neumonía. Lo firmé con una bata de hospital y una vía intravenosa en el brazo. Así de adelantada estaba jugando. Sacudió la cabeza, sonriendo a pesar de sí misma. Quizá quieras llevar esto más arriba, dijo, sosteniendo la carpeta como si fuera radiactiva. Me incliné un poco más cerca. Sara, este es uno de esos momentos que te definen. Puedes señalarlo y fingir que es problema de otra persona, o puedes asumirlo. Ser la persona que vio venir el incendio y activó la alarma. No habló, pero vi cómo la determinación se acomodaba en su postura como una barra de metal. Lo llevaré a Meredith, dijo. Ahora mismo. Bien. Cuando me giré para irme, preguntó. ¿Y si intentan enterrarlo? Pueden intentarlo, dije. Pero ya está respaldado en 3 lugares con marcas de tiempo. Una copia en manos de Aaron. Una en mi archivo legal personal. Y otra que pausé en una unidad llamada la cesta de regalo de Brian que envía automáticamente el paquete completo a la Junta si alguien modifica mi registro laboral sin una etiqueta de cláusula correspondiente. La mandíbula de Sara cayó. ¿Hablas en serio? Sonreí. Les gusta fingir que soy una carpeta con tacones. Yo se los permito. Es increíble lo que puedes construir en la oscuridad si nadie se molesta en vigilarte de cerca. Salí del departamento legal como si el piso me perteneciera. Ni una sola persona me detuvo. Nadie levantó la mano ni preguntó a dónde iba. Así son las salidas silenciosas. La gente asume que has aceptado la derrota. Pero esa mañana no estaba saliendo del edificio rota. Estaba saliendo dejándolo lleno de trampas. Y alguien acababa de activar el cable. Karen irrumpió en la sala de guerra de recursos humanos como si estuviera audicionando para un ataque de pánico. La cara roja, parpadeando rápido, ya sudando a través del forro de seda de su blazer. Ni siquiera cerró la puerta detrás de ella. Solo estrelló su portátil sobre la mesa y ladró. Necesitamos documentación ahora.
Al otro lado de la mesa, el de recursos humanos parpadeó como una tortuga sacada del estanque. ¿Documentación de qué exactamente? De la terminación de Victoria. Algo que demuestre que tuvimos causa. Una renuncia, un informe disciplinario, un registro de incidente, cualquier cosa. Seley tecleó con 2 dedos, desplazándose por una carpeta vacía como si fuera a llenarse mágicamente con milagros de recursos humanos. Karen, ella nunca ha tenido ni una advertencia formal ni una nota de corrección verbal. Está limpia. Karen levantó las manos. Tiene que haber algo. Está construyendo un caso. Salió de aquí demasiado tranquila. Y ahora legal está. Se detuvo. Se frunció el ceño. ¿Legal está qué? No importa, espetó Karen. Sigue buscando. Abajo, en cumplimiento, una alarma silenciosa ya había empezado a sonar. Sara había pasado la carpeta a Meredith, la asesora principal de la Junta, quien la leyó de una vez, se puso del color de la leche descremada y solicitó una revisión discreta pero inmediata del historial laboral de Victoria, las enmiendas de su contrato y los activadores de compensación. Mientras tanto, Karen ahora estaba marcando extensiones como si su carrera dependiera de ello. Lo cual, incidentalmente, era cierto. Jerry, soy Karen, dijo al teléfono. Necesito todos los correos vinculados a la renegociación del 4º trimestre de Victoria. Contratos, aprobaciones internas, calendarios de acciones, todo. ¿Qué quieres decir con que está archivado? Entonces desarchívalo. En ese mismo momento, Victoria estaba empacando su oficina arriba. No con prisa. No enfadada. Ni siquiera solemne. Solo metódica. Imagina a un cirujano limpiando sus instrumentos después de una operación exitosa. Desconectó su estación de acoplamiento, dobló sus suéteres con precisión geométrica y colocó su viejo Rolodex. Sí, todavía tenía uno, dentro de su bolso de cuero como si fuera una reliquia de una época mejor. Miró la foto en su escritorio. Ella y su madre hace 10 años brindando con champán barato el día en que Victoria recibió la oferta de Arcture. Sé tan buena que tendrán que notarlo. Había dicho su madre. Lo notaron. Solo que demasiado tarde. De vuelta en el búnker, Meredith estaba de pie en silencio detrás de Karen, que ahora garabateaba furiosamente algo en un bloc de notas como si el papeleo pudiera revertir el tiempo. Karen, dijo Meredith. Karen saltó como si alguien hubiera dejado caer un arma sobre la mesa. Sí. Meredith levantó el paquete. ¿Es esta tu firma en la página 6 del memorando de implementación? Karen entrecerró los ojos. Sí, pero no leí todas las enmiendas. Brian solo dijo que necesitábamos que ella se quedara hasta el 4º trimestre. Meredith alzó una ceja. ¿Y pusiste tus iniciales en cada página? Bueno, sí. Estábamos apurados por finalizar las proyecciones de personal. Meredith golpeó la carpeta con el dedo. Cláusula 11C. Activa un pago que duplica el incentivo estándar de acciones si un ejecutivo es despedido sin causa dentro de 24 horas de un evento importante de acciones. Espera, dijo Sel desde el otro lado de la sala. Se suponía que sus acciones se consolidaban mañana. Exactamente, respondió Meredith. Ustedes la despidieron hoy. La sala quedó en un silencio tan denso que podría haber ahogado a un sacerdote. Técnicamente, continuó Meredith, esto no solo se manejó mal. Fue catastrófico. Su contrato es ejecutable. Ella nos notificó de la cláusula. Tenemos un registro con marca de tiempo de cuando fue recibida. Eso lo empeora. Karen se dejó caer en la silla como si la gravedad hubiera recordado de repente que existía. Estábamos intentando ahorrarle a la empresa $4 millones, susurró. Los labios de Meredith se tensaron. Puede que le hayas costado 6. Quizá más. Más o menos en ese mismo momento apareció una invitación de calendario en la pantalla del asistente del presidente de la Junta. Asunto urgente. Revisión de cláusula de acciones de Victoria Owens. Prioridad máxima. Remitente, asesora principal. Arriba, en su oficina, Victoria cerró la cremallera de su bolso. Miró su oficina una última vez. Ahora parecía más pequeña. Como si las paredes se hubieran encogido un poco. Como si el espacio supiera que había perdido algo que no podía reemplazar. Salió llevando solo un bolso de tela, sus tacones resonando con firmeza contra las baldosas. Pasó junto a las fotos de empleados del mes. Pasó junto a las vitrinas de vidrio llenas de trofeos por innovación y excelencia en equipo. Se detuvo solo una vez frente al ascensor. Uno de los nuevos empleados de marketing estaba allí, incómodo. Oye, Victoria, ¿es cierto que te dejaron ir? Ella sonrió con cortesía. Ese es el rumor. Pero tú, tú eras prácticamente el departamento. Se encogió de hombros. Entonces supongo que están a punto de descubrir cómo es la vida sin él. Dean. El ascensor se abrió.
Entró. Se giró. Y justo antes de que las puertas se cerraran, añadió: si alguien pregunta, díganles que lean la cláusula 11C. Luego desapareció. Y el verdadero desmoronamiento comenzó. Victoria estaba sentada en una mesa tranquila en la esquina de un café a 4 calles de la sede de Arcran. Uno de esos lugares de tercera ola donde las sillas son de madera reciclada y el café viene con un párrafo sobre su historia de origen. No estaba allí por el ambiente. Estaba allí por el wifi, por la línea de visión hacia la puerta principal, y por el pequeño placer de ver a tipos ricos del mundo tecnológico entrar en pánico hablando por auriculares Bluetooth. Bebió lentamente. Revisó su teléfono. Y ahí estaba. De Meredith Lew, asesora principal de la Junta. Asunto: cláusula 11C. Confirmación de recepción. Hora: 10:41 de la mañana. Victoria. Actualmente estamos revisando tu archivo de terminación y el contrato. Cláusula 11C. Tu documentación anotada ha sido recibida. La marca de tiempo confirma la entrega. Informaremos en breve. Sin disculpas. Sin halagos. Solo lenguaje legal frío y recortado. El tipo que significaba que se habían dado cuenta de que ella no estaba fanfarroneando. Sonrió. Luego abrió su aplicación de respaldo cifrado. 3 versiones de su contrato estaban allí, tan intactas como el día en que fueron escaneadas. Cada página anotada. Cada firma limpia. Cada inicial de Brian, Karen y 2 miembros del comité de compensación registrada, con marca de tiempo y archivada. Incluso tenía una grabación de pantalla de la reunión de Zoom donde se aprobó el plan final de acciones. Completa. Con Brian bebiendo Remy y diciendo: sí, lo que quiera legal. Solo hagan que se quede hasta fin de año. Al otro lado de la ciudad, en el piso 44 de la sede de Arcsire, Meredith deslizó el paquete sobre la brillante mesa de la sala de conferencias con la misma delicadeza con la que se le entregaría a alguien una granada activa. Brian lo tomó con pereza. Como un hombre espantando una mosca. «Esto otra vez», murmuró. «Está fanfarroneando». «No está fanfarroneando», dijo Meredith con frialdad. «Está ejecutando». Karen estaba en la esquina, los brazos cruzados tan fuerte que sus dedos se estaban volviendo morados. «Pero si ya la despedimos». «No anulaste la bonificación», interrumpió Meredith. «La activaste». La cláusula establece explícitamente que una terminación sin causa documentada dentro de 24 horas de una consolidación programada de acciones activa los términos de pago acelerado. Brian parpadeó. Pero, lo hicimos antes de que se consolidara. Ese es el punto. Meredith golpeó el paquete con el dedo. Lo hiciste dentro de la ventana de activación de 24 horas. La cláusula no solo cubre el momento de la consolidación. Protege contra cualquier maniobra de último segundo. Y tú mismo pusiste tus iniciales en ese lenguaje. Página 4. Esquina inferior derecha. Marca de tiempo 12:43 del mediodía. 19 de febrero. Durante su sesión de junta del cuarto trimestre. El rostro de Brian cayó medio centímetro. Nadie lee esas cosas. Pensé que legal solo estaba siendo minucioso. Meredith ni siquiera parpadeó. Lo éramos. Él pasó a la página, la escaneó y visiblemente se estremeció. Jesús. Ella también envió su archivo completo de terminación a Aaron Patel y Sarah Clark dentro de los 90 minutos posteriores a salir del edificio. Tiene un rastro digital que muestra que notificó a 3 canales internos antes de que tu departamento siquiera subiera su memorando de salida. Karen dejó escapar una risa ahogada. Ella estaba planeando esto. Meredith la miró, con las cejas ligeramente levantadas. Ella estaba planeando no ser robada. Gran diferencia. De vuelta en el café, Victoria se reclinó en su silla. Era esa rara sensación eléctrica. Vindicación, pero todavía envuelta en silencio. El momento justo antes de que el mundo admita que tenías razón. La pausa antes de que la tormenta entienda que está a punto de llover en la dirección equivocada. Su teléfono volvió a vibrar. De Sarah Clark. Asunto: FYI lenguaje de la cláusula circulando. Hora: 11:07 de la mañana. Meredith ha enviado tu archivo de la cláusula al comité de compensación y a asesores externos. Las cosas se están moviendo rápido. No todos están contentos. Mantente alerta. Victoria escribió una respuesta simple. Entendido. Avísame si intentan modificar algo retroactivamente. Tengo historial de versiones en cada documento. Luego cerró su correo, abrió una aplicación de crucigramas y se puso a trabajar en una palabra de 7 letras para justicia poética. Dentro de ARCT, Brian ahora caminaba de un lado a otro. Entonces, ¿cuál es el daño? Meredith revisó sus notas. El pago estándar era de 4 millones.
La cláusula 11 se añade un multiplicador basado en las acciones no consolidadas restantes, más una penalización por terminación prematura sin causa, más daños si ella busca arbitraje. Dame una cifra aproximada, espetó. 6.5, dijo ella con ojos fríos. Asumiendo que no intente reclamar más. Brian se giró hacia Karen. Dijiste que esto nos ahorraría dinero. La voz de Karen apenas superaba un susurro. Se suponía que lo haría. Se quedaron en silencio. Luego Brian murmuró. Bien. Ofrecele un paquete de salida. Algo limpio. La mitad. Un acuerdo de confidencialidad, lo que sea necesario. Meredith no se movió. Ella ya lo rechazó. ¿Qué quieres decir? Nunca pidió un acuerdo, dijo Meredith. Ni siquiera pidió mediación. Solo presentó la cláusula, las marcas de tiempo y la cadena de firmas. Karen tragó con dificultad. Entonces, ¿qué demonios quiere? Y esa era la pregunta, ¿verdad? Porque Victoria no había pedido nada. Lo que significaba que ya sabía que no tenía que hacerlo. La puerta de la sala de conferencias Arthur se cerró de golpe como la tapa de un ataúd. Dentro, la temperatura cayó 10 grados. Y no por el aire acondicionado. Meredith Lew, la asesora principal de la empresa, estaba de pie en la cabecera de la mesa. Ojos afilados. Mandíbula tensa. No llevaba su sonrisa habitual de tribunal ni el lápiz labial de encanto corporativo. Llevaba pintura de guerra. Sutil, pero inconfundible. Brian, Karen y todo el comité de compensación ya estaban sentados. El agua intacta. Los blocs de notas sin abrir. El silencio era tan denso que se podía revolver con un tenedor. Dejemos una cosa clara, comenzó Meredith, sacando un montón de documentos impresos de un portafolio de cuero y dejándolos caer sobre la mesa como pruebas en un juicio penal. Esto no es una falta de comunicación. No es un descuido de recursos humanos. Esto es una responsabilidad en cuenta regresiva con la mecha encendida que nosotros mismos encendimos. Brian se reclinó, intentando parecer tranquilo. Mira, sabemos que está haciendo ruido, pero está fanfarroneando. Siempre ha sido dramática. No está fanfarroneando. La voz de Meredith estalló más fuerte de lo que nadie esperaba. Y esto no es drama. Esto es suicidio contractual. Abrió la carpeta y sacó una sola página, deslizándola por la mesa hacia Karen. Página 6 de la enmienda del cuarto trimestre. Tu firma. Karen ni siquiera miró. No leí cada línea. Pusiste tus iniciales en cada línea, cortó Meredith. Y tú también, Brian. Ambos aprobaron la cláusula 11C, incluyendo el lenguaje del multiplicador de activación, la cláusula de ventana de consolidación y el activador de terminación constructiva. Terminación constructiva, repitió Brian con el ceño fruncido. Significa que la despidieron bajo circunstancias diseñadas para evitar pagarle una obligación contractual, explicó Meredith. Lo que ante los ojos de la ley es lo mismo que despedirla debido a esa obligación. Karen palideció. Pero la despedimos por reestructuración. No mencionamos la bonificación. Ese es precisamente el problema, dijo Meredith. No hay causa documentada. No hay señales de rendimiento negativo. No hay notas disciplinarias. No hay justificación de redundancia registrada en recursos humanos. La sacamos del edificio 23 horas antes de una consolidación programada de acciones sin ninguna razón y pensamos que eso anularía su bonificación. Lo que realmente hizo fue activar cada protección financiera que ella incrustó en esa cláusula. Se giró hacia el resto de la sala. Ahora, señores, señoras, esto no fue solo una mala decisión. Fue un disparador de $6.5 millones envuelto en arrogancia y disparado como una pistola de salida. Uno de los miembros del comité se aclaró la garganta. ¿Esto es ejecutable? Más que ejecutable, dijo Meredith. Ella tiene marcas de tiempo, copias de seguridad, cadenas de correos electrónicos y metadatos. Su terminación fue registrada internamente 37 minutos después de que presentó su cláusula legal y cumplimiento. Eso crea, legal y públicamente, la impresión de represalia. Brian murmuró algo entre dientes y empujó su silla hacia atrás como si fuera a levantarse e irse. Meredith alzó la voz. Siéntate. Se quedó inmóvil. Nunca la había oído hablarle así. Meredith caminó lentamente hacia la pantalla táctil en la cabecera de la mesa, introdujo un comando y proyectó un documento en la pantalla de 80 pulgadas. El acuerdo original de acciones, escaneado y firmado digitalmente. Hizo zoom. Cláusula 11C. En caso de terminación involuntaria o constructiva dentro de las 24 horas previas a un evento programado de consolidación de acciones, el sujeto tendrá derecho a la aceleración completa de la consolidación, pago inmediato al valor de mercado actual y compensación adicional calculada en 1.5 veces el salario base. El arbitraje será renunciado a discreción exclusiva del empleado.
Un silencio cayó tan fuerte que rugía. ¿Quién demonios aprobó esa cláusula?, susurró alguien. Meredith volvió a tocar la pantalla. Una línea de firma llenó el monitor. Presidente de la Junta, Lawrence Drayton. La sala soltó un gemido colectivo. Los ojos de Brian se abrieron de par en par. Espera. Lawrence firmó eso. Así es, dijo Meredith. En 2019. Antes de que cerráramos la Serie B. Victoria escribió la cláusula como seguro de retención. Lawrence estuvo de acuerdo en que era justo dado su papel en la estructuración de nuestra infraestructura inicial de cumplimiento. Permaneció intacta durante 3 años. Y ahora está a punto de costarnos el Producto Interno Bruto de una pequeña nación. Karen habló apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no lo detectamos? La voz de Meredith descendió a una calma mortal. Porque nunca leen la letra pequeña. Estaban demasiado enfocados en titulares y apretones de manos. Mientras tanto, Victoria estaba escribiendo su plan de escape a plena vista. Con tinta. Y con sus iniciales. El comité se movió incómodo en sus asientos. Finalmente alguien se atrevió a preguntar. ¿Hay alguna solución? Meredith negó con la cabeza. Ninguna limpia. Si intentamos llegar a un acuerdo ahora, parecerá una admisión de culpa. Si vamos a juicio, perderemos. Si retrasamos, ella puede escalarlo a la Junta. Si intentamos justificar retroactivamente el despido, ella tiene datos de control de versiones de cada documento. Incluidos los tuyos, Brian. Guardados en su archivo legal personal. Ha estado 10 pasos adelante desde el momento en que te entregó su credencial. Brian se dejó caer en su silla. ¿Qué quiere? Meredith lo miró fijamente. No quiere nada. Esa es la parte que todavía no entiendes. No necesita nada. Ya ganó. La llamada llegó poco después del mediodía mientras Victoria estaba sentada sola en el jardín de la azotea de su edificio. Su teléfono vibró una vez. Luego otra. No reconoció el número. Pero sabía quién era antes incluso de tocar la pantalla. Había un sabor específico de pánico corporativo que solo provenía de las capas más altas. El tipo que vibra a través del vidrio, el acero y las estructuras de bonificaciones. Respondió al segundo timbrazo, tan tranquila como siempre. Victoria Owens, dijo, bebiendo su té. Victoria, dijo la voz, fría y compuesta, pero ligeramente desgastada en los bordes. Soy David Halpern. De la Junta. Sonrió levemente. Halpern una vez le había ofrecido un puesto en una firma rival. Directamente. En privado. Y con suficientes ceros como para hacerla pensar. Siempre había tenido un buen radar para detectar dónde vivía el verdadero poder dentro de una empresa. Y sospechaba que exactamente eso era lo que había provocado esta llamada. David, dijo con calidez. ¿A qué debo el placer? Iré directo al punto, dijo. ¿Tenías la intención de activar la cláusula 11C? Ni siquiera parpadeó. Ellos me despidieron. Yo solo me aseguré de dejar un rastro documental. Un silencio espeso y reflexivo. Ella lo dejó colgar en el aire. He leído la cláusula, dijo finalmente. Las anotaciones. Tus marcas de tiempo. Francamente, es uno de los escudos de riesgo más limpios que he visto incrustado en un paquete de incentivos. Tuve buenos mentores, dijo ella. Algunos de ellos en su junta. Se rió por lo bajo. No era alegría. Era admiración teñida de inquietud. Brian sigue insistiendo en que fue un descuido. Estoy seguro de que sí. Karen afirma que nunca entendió el multiplicador. Entendió lo suficiente como para firmarlo 2 veces y aprobarlo sin revisión. Victoria respondió. Ese memorando que envió el 14 de diciembre. Señalé el lenguaje en negrita, subrayado. Sus iniciales están en el margen, con marca de tiempo y metadatos intactos. Cristo, murmuró David. Otra pausa. Luego otra voz apareció en el fondo. Ahogada, pero urgente. David, no solo activó el pago. Hay un multiplicador secundario vinculado a la proporción del valor de las acciones. Acabo de recalcularlo. Victoria esperó, escuchando el ajetreo como si fuera una sinfonía. 6.4 millones, dijo la voz. Posiblemente más dependiendo de la recalibración del valor de mercado en el momento de la terminación. David volvió a hablar. Nuestro director financiero acaba de confirmar lo que legal temía. Debido a la referencia de la cláusula a las acciones no consolidadas y al multiplicador de 1.5, tu pago en realidad supera los 6 millones. Victoria no respondió de inmediato. Estaba observando una paloma caminar por la barandilla como si estuviera dirigiendo su propia reunión de junta. David, dijo con calma. No estás llamando para debatir el pago. Estás llamando para evaluar las consecuencias. Estoy llamando, admitió él, porque Karen está a punto de ser arrojada a los lobos y Brian finge que no escucha los aullidos. Meredith quiere llegar a un acuerdo,
pero tú no has hecho ningún movimiento, ninguna contraoferta, ninguna declaración, ningún abogado. ¿Por qué? Victoria se reclinó en su silla. Porque no lo necesito. Jugué esto según las reglas. Yo escribí las reglas. Ellos simplemente olvidaron que yo nunca dejé de editarlas. David exhaló largo y bajo. Pedirán arbitraje. Pueden solicitarlo, respondió ella. La cláusula me da la discreción exclusiva para rechazarlo. ¿Litigio? Se encogió de hombros. Perderán. La documentación es hermética y ellos lo saben. Por eso Meredith no se ha puesto en contacto directamente. Está ganando tiempo, esperando que yo titubee. No lo harás, dijo él en voz baja. Aún no lo he hecho. Una risa suave. Sabes, Victoria, siempre me pareciste demasiado serena para este negocio. Demasiado metódica. Pero viendo cómo se desarrolla todo esto, ahora me doy cuenta de que no estabas tranquila porque te faltara fuego. Estabas tranquila porque sabías dónde estaba enterrada cada mecha. Por eso me contrataron, dijo ella. Y por eso no debieron despedirme. La línea quedó en silencio por un momento. Luego David dijo: Supongo que eventualmente involucrarás a un abogado. Ya lo hice, dijo ella. Hace 3 años. Y escribí la cláusula 11C. Clic. Fin de la llamada. No sonrió con superioridad. No se jactó. Simplemente levantó la vista hacia el cielo y observó pasar las nubes. 6 millones nunca fueron el punto. No realmente. El punto era que habían construido un imperio sobre su columna vertebral y pensaron que podían quitárselo de debajo sin consecuencias. Pero Victoria no estaba enojada. Era precisa. Y la precisión siempre encuentra su objetivo. La suite ejecutiva estaba completamente en silencio. Un silencio antinatural. El tipo de silencio que solo aparece después de que se vacía la última botella de champán y alguien finalmente se da cuenta de que el suelo está en llamas. Todos habían sido convocados. Sin agenda. Sin café. Solo una reunión de liderazgo organizada a toda prisa que olía más a juicio que a reunión. Brian estaba sentado en la cabecera de la mesa. Mandíbula tensa. Brazos cruzados como un adolescente enviado a detención. Karen estaba a su izquierda, visiblemente temblando. Un bloc legal frente a ella con una sola palabra escrita una y otra vez en 5 estilos diferentes de letra. Defendible. El director financiero estaba pálido como un fantasma. La jefa de recursos humanos parecía estar reconsiderando cada decisión profesional que había tomado desde la universidad. Y la única persona moviéndose con propósito era Meredith Lew, asesora principal. Y en ese momento la única adulta en la sala. Dejó caer el paquete sobre la mesa como un mazo de juez. Todos han leído la cláusula 11C. Comenzó, pero permítanme leerla en voz alta una última vez para que no haya más malentendidos sobre lo que acaba de ocurrir. No esperó permiso. En caso de terminación involuntaria o constructiva dentro de las 24 horas previas a un evento programado de consolidación de acciones, el sujeto tendrá derecho a la aceleración completa de acciones, compensación equivalente a 1.5 veces el salario base y daños asociados según lo calculado bajo el plan de incentivos de rendimiento previamente aprobado. El empleador renuncia al arbitraje en caso de despido de mala fe demostrable. Cerró el archivo. Se quitó las gafas lentamente. Y se giró hacia Brian como un pelotón de fusilamiento alineando su primer disparo. Brian. Su voz era baja y cortante. Por favor dime que le pagaste. Brian parpadeó. ¿Perdón? Meredith se enderezó. Dime ahora mismo que le emitiste la bonificación antes de que la terminación se hiciera efectiva. Él se movió incómodo en su asiento. La despedimos antes de que se consolidara. Ese era el punto. La sala quedó inmóvil. Jesucristo, susurró Meredith. Quiero decir, añadió él levantando las palmas. Si la despedimos antes de que la bonificación se consolide, no tenemos que pagarla. Así funcionan estas cosas. Todo el mundo lo sabe. No. La voz de Meredith estalló lo suficientemente fuerte como para hacer que Karen se estremeciera. Así es como tú crees que funciona. Esa cláusula no fue escrita para evitar el pago. Fue escrita para proteger al empleado exactamente de ese tipo de maniobra. El director financiero levantó la mirada ahora, con los ojos atormentados. Ya hemos recibido una notificación de intención de cobrar daños. Llegó hace 2 horas. Su asesor presentó una declaración certificada con archivos de respaldo, marcas de tiempo, correos internos, todo. Brian soltó una risa burlona. ¿Y qué? Contranegociamos. Ofrecemos la mitad. No, dijo Meredith. No negocias con alguien que sostiene un contrato cargado y un detonador en la otra mano. Ella no necesita hablar. Solo tiene que esperar. Y ahora mismo la Junta está exigiendo saber por qué autorizaste una terminación sin revisión legal ni documentación de causa dentro de una ventana protegida por cláusula.
La sonrisa de Brian empezaba a desvanecerse. Bien. Entonces le pagamos la bonificación. En el peor de los casos, 4 millones. Meredith se giró hacia el director financiero. Díselo. El rostro del director financiero era sombrío. Con los recálculos de acciones, los activadores de rendimiento y la cláusula multiplicadora. Karen dejó escapar un susurro ahogado. ¿Multiplicador? El director financiero asintió. No son 4 millones. Son 6.5. Y eso antes de daños. Brian se reclinó en su silla como si lo hubieran golpeado con un mazo. No puedes estar hablando en serio. Incluso presentó la transcripción de la reunión de la sesión del cuarto trimestre donde desestimaste sus preocupaciones sobre la cláusula, en el registro. Añadió Meredith. Estamos hablando de un rastro documental que bien podría estar escrito con sangre. Brian miró alrededor, dándose cuenta de repente de que nadie iba a defenderlo. El vicepresidente de operaciones se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Meredith tomó un largo y lento respiro. Ahora la Junta revisa la infracción. Lo más probable es que obliguen a un pago completo a Victoria y emitan una votación sobre restitución. Si determinan que fue malicioso, se giró hacia Brian mirándolo directamente al alma. Te harán personalmente responsable. Karen parecía a punto de vomitar. Recursos Humanos comenzó a recoger sus cosas en silencio. El director financiero se frotó las sienes como si intentara presionar la realidad fuera de su cráneo. Brian finalmente volvió a encontrar su voz. Ella planeó esto. Nos tendió una trampa. Los ojos de Meredith se estrecharon. Ella se protegió. Y tú caminaste directo hacia las garras sobre las que te advirtió. No lo ocultó. Tú simplemente nunca lo leíste. El silencio volvió a caer. Más frío esta vez. Más pesado. Del tipo que se siente en los dientes. Entonces la secretaria de la Junta abrió la puerta con cautela, con los ojos muy abiertos. Disculpen, dijo. El presidente solicita su presencia. Todos ustedes. Inmediatamente. Meredith no se movió. Se giró hacia Brian una última vez. Esto no fue un error. Fue una clase magistral. Y fallaste cada examen. Luego se levantó, recogió el paquete del contrato y salió sin esperarle. Brian no se movió. Karen no respiró. Los lobos ya no estaban aullando. Estaban dentro del edificio. El horizonte fuera de la habitación de hotel de Victoria en Austin era todo vidrio, grúas y ambición. Cada torre intentando eclipsar a la siguiente como un concurso de reinas del baile hecho de acero. Ella estaba descalza en el balcón, con una bata que costaba más que el alquiler de su primer apartamento. Teléfono en una mano. Un vaso frío de algo peligrosamente floral en la otra. Una notificación sonó suavemente en su bandeja de entrada. Asunto. Paquete de acuerdo Arcture Financial. De asesor externo en nombre de la Junta Directiva. Adjunto. Acuerdo final de conciliación. Confirmación de pago. $6.586.250 con 0 centavos. Nota. Por favor revise y devuelva el acuerdo de confidencialidad firmado dentro de 5 días hábiles. No se permite divulgación pública sin consentimiento expreso de la Junta. No abrió el acuerdo de confidencialidad. No lo necesitaba. Los números estaban ahí. El pago era real. El daño ya estaba hecho. Su antigua empresa ni siquiera había logrado manipular la narrativa. Ningún comunicado de prensa. Ningún anuncio de nueva dirección. Solo una purga silenciosa disfrazada de reestructuración. Karen ya se había ido. Renunció para perseguir nuevas oportunidades. El lenguaje corporativo. Todos dentro sabían que había sido una ejecución misericordiosa. En cuanto a Brian. Reasignado. Esa fue la palabra que eligieron. El rumor decía que ahora lideraba iniciativas de innovación en un departamento recién inventado que no tenía ni presupuesto ni oficina. La semana pasada uno de sus antiguos miembros del equipo filtró una foto de su nueva credencial de título. Decía, enlace ejecutivo, alineación interna, traducción, exiliado sin ceremonia. Victoria no devolvió ninguno de los mensajes de voz. Ni el de Meredith, ni el de Sarah, ni siquiera la última rama de olivo de David Halpern ofreciéndose a conectarla con algunos consejos asesores. No necesitaba sus apretones de manos. Ya tenía sus firmas. Y estaba ocupada. Ocupada reuniéndose con el equipo ejecutivo de Bestridge Capital, que la había traído en avión después de escuchar los rumores sobre cómo hundió a un director ejecutivo con una sola cláusula. No la estaban contratando para un puesto. Le estaban ofreciendo un asiento en la mesa. Ruta asocia. División de estrategia. Autonomía. Acciones. Un bolígrafo. No solo una línea para firmar. Pero esta noche no era sobre negociaciones. Esta noche era sobre puntuación final. Se sentó en una tumbona junto a la piscina de la azotea, levantó los pies y tomó una foto.
baldosas color arena bajo sus dedos. Una bebida a su lado con un adorno ridículamente extravagante sobresaliendo. En el fondo, la ciudad brillaba como una disculpa de $1.000.000. Abrió sus mensajes, desplazó hasta encontrar el último número guardado de sus días en Arctan, el presidente de la Junta, y escribió una sola frase. Cláusula 11C, línea 22. Luego adjuntó la foto. Sin texto adicional. Sin emoji. Solo la última palabra. La línea 22, por si alguien lo había olvidado, era la declaración final de la cláusula escrita con su propia redacción cuando el equipo legal le permitió ajustar el lenguaje después de 2 llamadas nocturnas y una botella de vino. El incumplimiento de los términos aquí establecidos constituirá no solo una violación contractual, sino también una falla sistémica de juicio sujeta a restitución, revisión y consecuencias reputacionales. Todos habían puesto sus iniciales. Brian incluso se había reído del wording. Ahora la cláusula se había desarrollado de principio a fin como una obra de teatro que ella dirigió en silencio. Presionó enviar. Observó cómo la pantalla se apagaba. Tomó otro sorbo de su bebida. Y por primera vez en años, lo sintió. No venganza. No satisfacción. Ni siquiera victoria. Solo claridad. No había quemado el puente. Se había marchado con la escritura en la mano, había vendido la tierra debajo y les había cobrado alquiler por las cenizas. Muchas gracias por mirar, ustedes astutos veteranos. Suscríbanse para que la cafetera siga preparando la revancha. Sus excolegas ni sabrán que los golpeó.